Estamos en conexión con Luis Brustein porque, bueno, nos tiene que desasnar de un montón de cuestiones. Qué semanita, nosotros le ponemos onda, pero... Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? No hay que desasnar nada, porque... Porque no entendemos nada de lo que está pasando, Luis. No, yo creo que lo más importante es la ausencia de Burano. Yo te digo que en los pasillos de la política se rumorea mucho esto, y todo coincide, por lo menos tengo 3 fuentes confiables que lo sustentan, que va como próximo superministro y que puso como condición llevarlo a Batallán de canciller. Exactamente, lo podemos poner de canciller justamente para que viaje gratis, ¿no? Lo sí, para que haga las relaciones públicas, que le gusta festejar los cumpleaños y todo. Está muy bien. Bueno, el Murano Palusa se viene entonces. Me va conociendo, Luis, de relaciones públicas, yo cero. Póngame ministro de Deporte. Claro. Bueno, ya tenemos a Scioli ahí, está ocupado eso. Luis. No, lámense. Sí. No, ahora sí, estamos viendo. Hoy vos sabés que fue la tercera audiencia de los fiscales en la acusación en la causa por las obras públicas que se hicieron en Santa Cruz, ¿no? Donde la principal acusada, por supuesto, es Cristina Kirchner, y siempre lo que esto suena por la forma en que lo están encarando los fiscales, que parece que no hubieran estado durante todo el desarrollo de la causa, donde se demolieron todas las pruebas que ellos fueron presentando. Ellos insisten con un relato que se ha demostrado que no tiene pruebas que lo sustenten. Entonces es como escuchar por alguien que te quiere contar el cuentito de Caperucita Roja y la forma en que el lobo se comió a la abuelita, y ni siquiera tienen pruebas de que la abuelita está muerta. Vos de repente la podés ver pasar a la abuelita caminando por la esquina, y ellos se manejan con de esta manera, que digamos realmente solamente sirve para engañar a la gente que lo lee a través de los medios hegemónicos, que toman este relato de una forma totalmente acrítica, sin recordar que en el transcurso de la causa todas estas acusaciones se demostró que eran falsas, que no tenían sentido, ¿no? Y yo creo que esto es muy peligroso, porque esta causa va a poner en tela de juicio en forma no tiene retorno la forma en que va a quedar el Poder Judicial en una causa donde se puede llegar a condenar a la figura política más representativa de este país, porque eso es indudable, o sea, que Cristina Kirchner, que como figura política individual es la figura que concita más respaldo a nivel popular, a una expresidenta y actual vicepresidenta hacer todo este circo usando el Poder Judicial para después llegar o a cerrar el juicio sin que pase nada, con lo cual queda absolutamente ridiculizado el Poder Judicial. Es un juicio que no se tendría que haber hecho, o condenando sin pruebas a un personaje de ese nivel, sí. Con lo cual se arriesgan a generar una situación política muy difícil, porque obviamente eso va a generar mucho rechazo. Los fiscales están sobreactúan en la cantidad de audiencias que pidieron. ¿Te imaginas que si ellos tuvieran las pruebas, un volumen de pruebas importantes, con 3 audiencias les bastaría para presentar esas pruebas contundentes, irrefutables, y listo, se acaba el juicio, hay una condena? Porque para juzgar a una persona de esa característica, los personajes tienen que ser transparentes y el juicio tiene que tener una cantidad de pruebas que sean absolutamente incontrastables. Y, por ejemplo, ellos no han podido probar que, primero, que hubo acomodo en las licitaciones, porque se demostró que las licitaciones en una provincia que tiene un clima tan riguroso como Santa Cruz, siempre se presentan las mismas 2 o 3 empresas,
que son las que tienen, yo diría menos, yo diría hasta 2 empresas, o 1 o 2 empresas, que son las que tienen el equipo y el personal específico para claro, la infraestructura clima básica. y para esas condiciones geográficas, ¿no? No se demostró que haya habido acomodo, no se demostró que se pagaron obras que no se hicieron, no se demostró que hubo retraso, que se pagó en las obras, ni que los ajustes que se produjeron en las cifras. Todo eso estaba dentro de los movimientos normales que se registran en cualquier licitación de una obra en el gobierno. Y esta gente está presentando, solamente permitieron peritar a 5 obras cuando la defensa pidió que se peritaran todas las obras. Tal cual, eso para te iba a demostrar, decir. para demostrar que muchas de las cosas que ellos acusaban como específicas de lo que pasaba en esas licitaciones, en realidad pasan en la mayoría hay atrasos, en la mayoría hay reajustes en las cantidades que se manejan, exactamente. ¿Cuánto hace, Luis, que Cristina pidió la auditoría total de la obra pública? Ya hace bastantes años. Hace bastante, y eso llegó hasta la Corte, y la Corte lo rechazó. Claro, tal cual, ¿no? Pero ella había pedido ya cuando todavía no era funcionaria. Claro. Yo lo que creo es que lo peor que pudo hacer el lawfare fue impulsado desde Estados Unidos como si nuestros países fueran países bananeros. Y nosotros vivimos acá, a muchas veces alguno lo dirá con un sentido en broma, pero nosotros sabemos que esto no es un país bananero, que cuando se producen injusticias o se manipula la justicia, hay una reacción, hay una reacción que se genera en contra de esta injusticia. Y se está metiendo en una situación muy delicada que va a poner en tela de juicio a todo el Poder Judicial. Y el otro tema es que cuando se manipulan tanto instituciones democráticas y se las lleva a extremos como los que están llevando la persecución judicial, usando el Poder Judicial, finalmente son rasgos fascistoides. Eso caracteriza a los gobiernos autoritarios o a las mentalidades autoritarias, ¿no? Luis, yo te quería consultar, porque sí, más allá del análisis, digamos, textual de alguna manera que haces sobre el juicio, y está bien hacerlo, y está bien seguir hablando sobre la falta de pruebas, digamos, que hay sobre la causa, pero haciendo un análisis del metajuicio, digamos, del metamensaje que lleva al juicio, un poco lo último que vos estabas mencionando, dan los tiempos y da, no sé cómo decirlo, la cara política, la correlación de fuerzas, claro, no, sí, si dan los tiempos y si da realmente si le da la cara de alguna manera, por decirlo vulgarmente, para que esto llegue a ser una condena y una proscripción de Cristina potencialmente para el 2023. Mira, yo lo que creo es que esas cosas tienen causa y efecto, ¿no? Si vos en este momento haces un ajuste exagerado, lo que vas a tener es mucha gente en la calle, vas a tener un despelote muy grande. Ese es el efecto cuando se te va la mano con teorías económicas y demás. Cuando la teoría pasa a la práctica, tenés un efecto que es mucho peor de lo que vos estabas buscando. Y en el caso de la manipulación de la justicia, es lo mismo. Ajá. Una condena injusta a Cristina Kirchner puede generar una crisis política de bastante volumen, ¿no? Que puede llegar a poner en peligro la continuidad democrática del país. Duro. O sea, es un momento de inflexión en el proceso democrático profundo, porque es un momento donde se pone a prueba
una institución de la central de la democracia, ¿no? Totalmente. Igual muchos líderes de la región ya están abiertamente diciendo lo preocupados que están por la situación del lawfare en Argentina, y eso también, ¿no?, refuerza estos mecanismos que tiene la región para protegerse de alguna forma, ¿no? Sí, yo lo que creo, lo que están haciendo los jueces, se murió el juez, el famoso juez de las causas contra Cristina. Bonadío, el juez Claudio Bonadío, y vos, ¿alguien lo defiende? ¿Alguien salió a defenderlo públicamente? Mientras hacía los juicios y estaba vivo, lo llevaban a la embajada, lo defendían como el héroe de la patria. Ahora que el hombre se murió y que todo el mundo le pasa la factura por los desastres que hizo a nivel judicial, nadie lo defiende, ¿no? Y no, pues es indefendible también el señor. No, pero bueno, eso es lo que tiene que pensar la gente que está actuando en este momento en esta causa sobre la obra pública Santa Cruz, ¿no? Tal cual. La que están usando, y después que las usen, no los van a defender. No, es más, pero mientras tanto hicieron la tarea y pusieron en crisis mucho más que el Poder Judicial en Argentina, o la credibilidad del Poder Judicial en Argentina. Es que la credibilidad del Poder Judicial en Argentina puede llevar a una crisis profunda de la convivencia democrática, ¿no? Eso es lo más preocupante. Luis, muchísimas gracias por tu enfoque. Te vemos dentro de un ratito, te escuchamos dentro de un ratito. Hablamos de nuevo. Necesito que me expliques lo de las tarifas. Dale. Un abrazo grande, muchas gracias. Abrazo.